Para los que no me conocen, me llamo Susana y al hablar de depresión, abrí la puerta para hablar de salud mental. Y hoy, con el apoyo de Archive Experts, una empresa líder en transformación empresarial, queremos transformar la idea que se tiene de la salud mental, para así transformar vidas, quizás la tuya o la de alguien que amas. Este es un espacio donde a través de muchas voces vamos a visibilizar la realidad de la salud mental en este universo que nos une como humanidad y resignificar los momentos de oscuridad desde el universo que compone a cada uno de nosotros. Por eso, abro mi corazón y mi alma y les cuento mi historia con este acompañante llamado depresión. Invito a otros a contar su historia y junto a expertos les entregamos cuestionamientos y herramientas para acompañarlos a transitar su camino. Recuerden que cuando compartimos nuestra vulnerabilidad, cultivamos entendimiento y cosechamos conciencia. Bienvenidos a este viaje donde vamos a ir al fondo. Importante, este podcast tiene fines informativos y de divulgación. La información aquí presentada no sustituye en ningún caso una consulta, evaluación o tratamiento psicológico o psiquiátrico profesional. Si experimentas síntomas o necesitas apoyo en salud mental, te recomendamos enfáticamente buscar la atención de un profesional cualificado. Bienvenidos nuevamente a Ir al Fondo Podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial para tener una conversación muy especial también. Es nada más y nada menos que quien representa la empresa que es nuestro gran patrocinador y quien ha hecho realidad este espacio y ha creído en las conversaciones que a lo largo de un año hemos tenido acá. Les estoy hablando de Wilson Ibáñez, CEO de Grupo Archive. Ustedes han visto acá Archive a lo largo de un año y han oído nombrarla en el inicio de nuestras conversaciones, pero seguramente muchos tienen algunas preguntas acerca de, bueno, ¿y por qué está Archive en este espacio? Ya más adelante vamos a hablar de eso. Primero, bienvenido, Wilson Ibáñez. Susi, muchas gracias por esa presentación y yo acá feliz de estar compartiendo este espacio contigo. Después de un año de muchas conversaciones, de verdad me alegra mucho tenerte acá porque yo creo que eres la persona que va a responder muchos por qué, ¿cierto? De este espacio. Para los que no saben o los que no se conectaron desde el inicio de las temporadas de Ir al Fondo Podcast, gran parte de los objetivos que yo personalmente tengo y he tenido con este espacio es pues dar visibilidad a una conversación que creo que el mundo necesita, ¿cierto? Como yo lo digo por ahí, lo he dicho varias veces, creo que hay muchas conversaciones que las personas necesitan encontrar para encontrar una salida u otras para entender, porque creo que la salud mental es un universo difícil de comprender, es un universo que todavía está cargado de prejuicios, de tabús. Y bueno, acá llegué y esto nació de un tránsito personal, pero yo creo que después de un año yo puedo mirar hacia atrás las más de 20 entrevistas con expertos, con profesionales, con personas que han atravesado por momentos de vida, que han tocado su salud mental, que sigo convencida de que es una conversación que el mundo sin duda necesita y que es con pequeños granitos de arena que finalmente como individuos pues hacemos la diferencia. Pero más allá del individuo también está pues las empresas, ¿cierto? Las compañías. Y quizás para muchas personas hay una gran pregunta y es ¿por qué una empresa que no está en el sector de la salud, ¿cierto? Que uno diría, pero tiene nada que ver con la salud mental, ¿no? Está presente y apostando precisamente por un espacio en donde se están gestando estas conversaciones. Bueno, creo que lo decías hace un rato y es que todavía el mundo no está preparado para hablar de salud mental, menos en países como el nuestro y aún menos si lo llevamos al contexto corporativo. Uh-huh. La salud mental es un tema súper desconocido, con mucho de largo y de ancho, y creo que a veces como personas solamente nos estamos enfocando en esas personas cercanas que de pronto a uno le dicen a veces estoy con depresión, estoy pasando un mal momento, y cuando uno pone este tema sobre la mesa en las empresas, uno empieza a analizar qué es un común denominador con muchos de sus empleados. Uh-huh. Y tristemente queremos dejar en manos del Estado y en las políticas públicas como esa responsabilidad de atender esas situaciones. Pues para nadie es un secreto que no. O sea, el sistema de salud, por lo menos en Colombia, no está preparado para eso. Y en muchas ocasiones las empresas nos hemos tenido que echar a las espaldas esa responsabilidad. Y en este momento
cada cosita que puedan hacer las empresas para fortalecer o para aportar en temas de salud mental de sus empleados, pues va a ser una semillita que estamos ahí sembrando y que seguramente se vuelve multiplicadora de impacto en esas personas y en sus familias. Entonces, nosotros como compañía decidimos ser pioneros en eso, dar el primer paso y empezar a fortalecer el tema de salud mental con nuestros funcionarios. Listo, yo creo que es que hay mucha tela por cortar, sobre todo cuando empieza uno a hablar de esos temas controversiales, de qué tanto sí están haciendo las empresas realmente, cuál es la responsabilidad del Estado y hasta dónde realmente la están asumiendo, pero quiero devolverme y antes de llegar ahí es preguntarte, ¿qué crees tú que que Grupo Arquiv, digamos que gana o cómo aporta eh, estando presente y apoyando un espacio como este? Bueno, mira, nosotros desde que tuvimos alguna conversación contigo y esto se basa mucho como en la parte experiencial, tú nos contabas como ese recorrido que habías tenido a lo largo de tu proceso y cuando uno empieza a identificar que tú te vuelves una generadora de herramientas para la gente desde la parte de experiencia para que empiecen a identificar ciertos factores, ciertos detonantes y empiecen a tener conciencia para actuar y transformar sus vidas, pues entendimos que eras una herramienta importante en ese aspecto. Y Gracias. y el camino que está de moda muchas veces es el podcast. Entonces entendimos que era un medio de comunicación mediante el cual íbamos a hacer que la gente tuviera acceso a él, no solo la gente cercana a nosotros, sino la gente cercana a ti y que además esas personas siguieran como llevando esa comunicación hacia el mundo en general y decidimos que era un buen canal para explotarlo y para darle un aporte a la sociedad. De hecho, ni siquiera lo hicimos por un tema particular hacia Arquiv, sino casi como un tema de responsabilidad social que nosotros le pudiéramos dar ese aporte a la comunidad. Y bueno, para muchas personas que de pronto, igual hasta este punto de la conversación, deben estarse preguntando, bueno, pero ¿qué es Arquiv? ¿Qué hace Arquiv? Digamos que es muy bonito entender cómo desde la cabeza tú como CEO tienen y respetan unos pilares en donde hay la intención de aportar en la transformación, en este caso frente al tema de salud mental, desde ese eje de responsabilidad social, pero más allá de eso, de esa intención, ¿qué hace el grupo y cómo podrían las personas entender básicamente lo que es Arquiv? Bueno, el grupo básicamente ha sido un grupo muy tradicional. Nosotros llevamos casi 12 años en el mercado y desarrollando negocios dentro del sector financiero, en el sector corporativo. Nuestro eje principal ha sido el crear productos financieros que le ayuden a las compañías a mejorar sus modelos de liquidez, generando espacios de crecimiento también para clientes que quieran participar como inversionistas en esos modelos. Por el otro lado, nos enfocamos mucho en las empresas para hacerles ser como su médico internista, ¿sí? Ok. Entonces, en Archive Expert nos hemos vuelto como ese médico internista que las analiza, que les revisa sus síntomas, por dónde están perdiendo, por dónde pueden optimizar su trabajo y buscando oportunidades para que crezcan. Al final, el lema del grupo es creciendo juntos. Y en ese orden de ideas, cada una de las soluciones que nosotros tratamos de darle a los clientes tienen un componente muy importante y es la innovación, ser disruptivos en todo lo que hacemos. Entonces, desde la cabeza hasta los empleados más operativos del grupo, tienen mucha capacitación en temas de generación de ideas, de creatividad, de salirnos de la caja y de no hacerlo tradicional. Y este modelo de comunicación, el tema del podcast y empezar a hablar de algo medio tabú, medio prohibido y también desconocido, pues fue una oportunidad para que nosotros, como lo dije en un principio, pudiéramos pegar primero y empezar a generar esta herramienta innovadora, este podcast de salud mental, pero con una persona muy cercana, con una persona que ha tenido experiencias muy cercanas a la gente y que la gente las ve en ti y que les pudiéramos dar como ese aporte para que pudieran transitar esos momentos y poder buscar la ayuda necesaria cuando la tienen que buscar, el Claro. canal más profesional cuando ya ven que es un tema que se les está saliendo de las manos e incluso un acompañamiento durante el proceso, pero las personas indicadas para que
todo ese ejercicio de transformación y de mejora pues sea el más eficiente posible. Y al final eso es lo que buscamos también como empresa. Creo que eso al final lo unimos con los valores y con los propósitos del grupo, y es que todo sea eficiente, pero que al final el resultado sea el positivo, bien sea para la empresa o para ese ser humano. Las empresas no solo somos números, no solo son procesos, clientes, somos seres humanos y en ellos tenemos que trabajar. Y en ese trabajo, en donde internamente hacia sus colaboradores, obviamente, pues a las personas que están dentro del grupo, ustedes han empezado a trabajar e implementar, digamos que un montón de recursos en línea de este tema de la salud mental. Tú como CEO, ¿qué has descubierto a través de tu propia empresa? Bueno, yo me volví muy fanático de empezar a explorar el tema de la salud mental desde el punto corporativo. Y empezamos a entender que hay muchos ambientes o muchas situaciones que dentro de la empresa se presentan y terminan permeando esa salud mental de los funcionarios. Y muchas veces no se vuelve un tema prioritario para la administración o para las cabezas manejarlo, tratarlo, resolverlo, socializarlo e incluso solucionarlo. Entonces, en un diagnóstico que hicimos en algún momento, con la gente empezamos a decir, oiga, sí, la gente de pronto desde el más mínimo síntoma hasta personas que tienen un diagnóstico o un nivel de exposición de sus temas personales, empiezan a uno a contarle distintas situaciones que van viviendo a nivel personal, y después uno las empieza a identificar que como compañía también aportamos negativa o positivamente en eso sin saberlo. Claro, porque además es que los seres humanos, yo no tengo la cifra, digamos, como en mi cabeza en este instante, pero los seres humanos pasamos un montón de tiempo, gran parte de nuestra vida en el Colombia, trabajo. por lo menos la tercera parte del día uno está trabajando. E ignoramos que finalmente el trabajo como que impacta nuestra salud mental. Es como, creemos que la salud mental es fuera del trabajo, pero sin duda tiene una influencia enorme en esa silla en la que estamos sentados todos los días. ¿No? De hecho, la OMS dice que la depresión, el estrés y la ansiedad son los 3 trastornos mentales que las compañías más impactan en la gente. Entonces, ahí es cuando uno empieza a decir, claro, y uno de verdad que lo hace súper inconscientemente en el entorno laboral, pero uno tiene una junta directiva y uno como cabeza, uno empieza a tener ese estrés y le empieza a dar esa ansiedad y lo que va a presentar, y será que sí les va a gustar, no les va a gustar, será que sí voy por el camino correcto. Y eso al final uno lo empieza a permear, uno lo empieza a impactar emocionalmente, y ya dependerá de las herramientas que uno tenga para manejarlo, pero si eso es una cabeza que relativamente es la persona preparada, estudiada, que tiene más nivel de conciencia, más nivel de conocimiento y de preparación, imagínate todo lo que pasa de ahí para abajo. Claro. Con el resto de los colaboradores. Entonces, cuando uno ya se pone en ese mood, que siempre decimos que es como de escanear a la gente desde la emoción y no tanto desde el punto de vista profesional, empieza a decir, oiga, sí, en mi empresa hay escenarios de estrés muy altos, hay escenarios donde estamos desconociendo lo que la persona está viviendo de pronto a nivel personal, y empezamos a exigir estrictamente desde lo corporativo. Pero trata de separar los espacios. Una cosa es lo que te pasa en la casa, otra cosa es lo que te pasa en el empleo, y ahí es cuando la gente empieza a tener una barrera con la compañía. Entonces, la gente empieza a tener un miedo a mostrar lo que está viviendo a nivel personal, porque siente que la empresa lo va a juzgar. Y que corre riesgo, además. Y que empieza a correr riesgos. Y acabas de decir algo muy importante, porque el entorno laboral se tiene que volver un entorno seguro, para que la persona tenga la confianza de expresar lo que le pasa, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Una persona que llega, no sé, un coordinador que llega a la compañía y se está separando de la mujer, o alguien que tiene a la mamá enferma en la UCI, o una persona que está viendo un cuadro de depresión y está teniendo una situación manejada profesionalmente, y la compañía está totalmente ajena, pues no va a tener la forma de personalizar su atención a ese funcionario, y va a empezar a generar escenarios que son perjudiciales tanto para él como para la compañía. ¿Sí? Claro, que ahí es donde llegamos a ese punto de la conversación en donde tú hace un rato decías, claro, es que tenemos seres humanos, no somos solamente números, pero digamos que traigo acá a este espacio una conversación que tuvimos esta temporada con Juan Sebastián Valencia, que él es un alto ejecutivo en una agencia de publicidad, y él decía,
desde lo que yo he vivido, yo sí puedo decir que para una compañía somos números y que terminamos siendo como lo que dice nuestra hoja de vida y no más. Pero nos perdemos en el trabajo, nos perdemos en las presiones, nos perdemos en las exigencias, digamos, como de un ente más grande que nosotros mismos, que en este caso es una gran corporación, y se nos olvida eso, que somos mucho más que nuestra hoja de vida, pero que desafortunadamente para la empresa, si no rendimos o si no estamos bien, ya no servimos, o si levantamos la mano y hablamos, entonces nos convertimos en un caso dentro de la empresa y empezamos a ser perseguidos, juzgados. Entonces ahí es donde uno dice, también existe una realidad en donde sí, y yo me atrevería a decir que la gran mayoría de las empresas funcionan de esa manera, pero porque no son conscientes que al final ese empleado que sí tiene que representar una rentabilidad, que tiene que ser obviamente sí, rentable para un negocio, porque al final eso es una empresa, pues si no está bien, pues no va a rendir. Y ahí también hay cifras que dicen que obviamente una persona con su salud mental o con índices de estrés, digamos que elevados, va a ser mucho menos productivo. Si no estoy mal, creo que la OMS hace poco en un estudio sacó una cifra en donde decía que el mundo en general pierde billones de dólares a causa, digamos, de la poca eficiencia por personas que están padeciendo de temas en salud mental. No. Entonces es como, al final, como que las empresas que están defendiendo un número o que creen que un empleado es un número y no defienden la salud mental, no se están dando cuenta que se están es un poco como clavando el cuchillo por la espalda. Acabas de decirlo de una manera contundente y si a los empresarios les gusta verlo en números, el 60% de la población mundial trabaja. Y solo entre el año 2019 y el 2021, que fueron años medio tensos por todo el tema de la pandemia, se perdieron 12.000 millones de horas de trabajo. ¡Wow! A causa de temas de salud mental en empleados. Y eso es plata. Y eso al final se vuelve una pérdida de $1 billón al año en ese ausentismo que tiene la comunidad afectada por un tema de salud mental. Entonces, al final, nosotros siento que la gerencia responsable de las compañías no es la gerencia reactiva, sino la gerencia preventiva. Entonces, cuando nosotros tomamos acción preventiva y empezamos a decir, oiga, si yo le empiezo a generar un canal de confianza a mis empleados para que se abran y manifiesten desde el lado humano y no profesional las distintas dificultades que están teniendo a nivel de salud mental, les estoy generando un entorno seguro para que ellos lo manifiesten, para que nosotros como compañía les podamos dar herramientas, para que ellos se sientan en un ambiente seguro, para que además esas personas empiezan a tener un nivel de fidelidad y de sentido de pertenencia con la organización mucho más arraigado, mucho más fuerte. Entonces se vuelve una persona mucho más productiva, una persona que no quiere ausentarse del trabajo por algo injustificado. Entonces, eso, aunque a veces no se puede valorar a nivel del resultado en la compañía, seguramente a nivel de cifras de responsabilidad social, del área de talento humano, de rotación, de ausentismo, empieza a mejorar y sin duda tú lo vas a ver a nivel de productividad. Claro. Entonces, ese chip es el que tenemos que empezar a inculcar y al final el que al grupo le ha funcionado. Eso te iba a preguntar, que si has visto cambios dentro del grupo. Claro, nosotros nos volvimos muy agresivos, desde el buen sentido de la palabra, de darles talleres y herramientas, digamos, con profesionales a nuestros empleados para que empezaran a identificar que les estábamos dando un ambiente seguro, además información muy nutritiva y que ellos pudieran autodiagnosticarse de qué de pronto qué factores de riesgo tienen frente al tema de salud mental. Y recuerdo mucho que en esos talleres la gente ha tenido choques muy directos con sus emociones y explotan en el taller diciendo, uy, hoy me llegaron al alma porque eso que hoy estaban contando en el taller es algo que estoy viviendo, algo que me está pasando, no lo había entendido con el impacto que ustedes lo están diciendo, además no soy consciente del destino al que voy a llegar si esto no lo ataco y no lo empiezo a manejar. Entonces, así sea una sola persona que ya levante la mano y diga esto me está sirviendo, nosotros como grupo decimos ya hicimos la tarea por donde era. Y eso empieza a generar como un efecto dominó.
también desde el buen sentido de la palabra, porque apenas uno permea y abre como el camino, empieza a contar su historia, Claro, es empieza... como en los salones de clase, nadie quiere hablar, pero cuando Exacto. el ñoño de pronto es el que levanta la mano, ya después todos dicen, venga, hablemos todos, ahora sí. Exacto, y la gente empieza a socializar sus situaciones y otros empiezan a decir, oiga, yo también estoy viviendo eso, o incluso no son ellos dicen, uy, Alguien cercano. mi hija adolescente está pasando por una situación así, tengo ahora más herramientas, sé a dónde llevarla, sé por dónde afrontar la situación, porque algo que también identificamos en esos talleres es que desafortunadamente todos somos muy ignorantes y tenemos unas creencias absurdas en temas de salud mental. Todavía uno escucha tristemente que ir al psicólogo o al psiquiatra es porque está loco. ¿Sí? O es que yo porque tengo que ir, yo no necesito. Eso o es yo lo no más... tengo que contarle mis problemas a nadie porque yo puedo solo. Exacto, entonces al final eso se vuelve un tema tan perjudicial que es como si uno le dijera a la persona, oye, tengo cáncer y no voy a ir donde el especialista en esa problemática que tengo, voy a dejar que se me cure solo. No va a pasar, no va a pasar. Y entonces cuando la gente ya empieza a entenderlo y levanta la mano y uno como compañía por el otro lado le da herramientas para que vayan a una medicina prepagada, una medicina donde pueden tener un tema de salud mucho más eficiente, porque pues acá no nos podemos decir mentiras, desafortunadamente el sistema de salud público no está pasando sus mejores días y menos en este gobierno, pues al final uno como empresa no puede tampoco irse al hueco y termina dándole esa ayudita y los empleados lo terminan valorando y terminan también atacando esa situación de una manera pues eficiente. Antes de entrar en ese tema, yo creo que interesante y controversial de esa responsabilidad que tiene el Estado y finalmente de qué pasa un poco en Colombia en términos de salud mental. Hablabas que Archive Experts es como el médico internista de las empresas, ¿cierto? Entonces, si tú en términos generales te pusieras de pronto a pensar si de todas esas empresas que han llegado a tocar la puerta de Experts, toca, digamos, como tener un diagnóstico de cuántas de esas empresas realmente están haciendo algo frente a sus colaboradores en temas de salud mental, ¿dirías que son la mayoría? ¿Casi ninguna? Tristemente el indicador es cero. Wow. No he visto la primera empresa que estemos nosotros asesorando que uno vea que tiene intenciones de hablar de temas de salud mental. Ni siquiera intenciones. Ni siquiera intenciones. Pronto ya hay grupos empresariales grandes que han empezado a trabajar en el tema y sin duda creo que acá uno podría empezar a explicar muchas cosas que han venido haciendo, pero siento que el tema ni siquiera es un tema de ingresos o de tamaño de las compañías. Creo que entre más chiquita sea la empresa, a veces es más fácil empezar a trabajar en ese tipo de cosas, pero también en esa proporción, ¿sí? O sea, pero los grandes grupos económicos y las grandes compañías son las que tienen el reto más importante de meterse un poquito la mano al drill y empezar a aportarle en eso a su gente. Es que de verdad el fenómeno multiplicador es impresionante. Si tú atacas a una persona, a un funcionario de tu compañía, eso que haces con esa persona se multiplica mínimo por 3 o por 4, porque en sus casas en promedio viven su esposo y entre 1 y 2 hijos. Y entonces toda esa información que le va llegando a esa persona receptora, la empieza a multiplicar con ellos. Y ellos empiezan a multiplicarlo con sus familiares, con sus compañeros del trabajo, con sus compañeros del colegio, con sus compañeros de la universidad. ¿Cuántas veces no hemos visto que alguien en la familia dice, mi amiga estuvo a punto de suicidarse? Una compañerita de la universidad estuvo a punto de suicidarse o lo intentó. Cuando uno empieza a tener esas herramientas y empieza a identificar esos síntomas, de pronto se puede prevenir algo mucho más grave. Y ahí yo creo que entonces podríamos decir que es verdad lo que dijo uno de los invitados acá y es, desafortunadamente, la salud mental hoy por hoy en el mundo corporativo es un discurso, es un lindo discurso y ya. Pues yo creo que acá hay que actuar. Yo no quisiera juzgar y decir la mayoría de empresas no actúan. A veces falta es velocidad, a veces falta, pero también siento que es por el desconocimiento. Todavía no hay mucha información, todavía no hay muchos profesionales dispuestos a abrir las cartas para decir la salud mental se trabaja así. Así. Entonces,
Yo me he preguntado muchas veces, y yo que vengo mucho del sector financiero, ¿cuántas personas se han suicidado por estrés, por haber perdido, por haberse quebrado en la compañía? ¿Cuántas personas se han suicidado por un mal negocio en la bolsa de valores? Creo Eso que te por iba, ahí hay estadísticas. ¿Cuánta gente se ha botado acá del 10º piso de la bolsa de valores? No sé, por eso te algo iba a mal pre- hecho. eso te iba a preguntar, que qué tan saludable es el mundo corporativo en el entorno de los números. No, pues es un tema muy jodido, perdón la expresión, pero pues cuando de ti depende darle una rentabilidad a un montón de clientes, que una decisión que tú tomes tiene un impacto enorme a nivel numérico, pues cuando eso sale mal, la gente a veces no sabe manejar la situación y termina pegándose un tiro, botándose del 10º piso. Y eso, la verdad, lo he visto. Uno cuando está en reuniones con amigos del sector corporativo, uno dice, oiga, sí sabe que se mató fulanito por tal cosa. Oiga, usted sí sabe que esta persona se botó del piso 10º, ¿qué día? Porque le fue mal en un negocio y se quebró una empresa. ¿Mm? Ujú. Pero eso se queda ahí. Yo no he visto que esto explote a nivel mediático y entonces como se queda ahí, yo creo que se queda como en un limbo. La gente Claro, ni actúa para un lado ni actúa para el otro. pero fíjate lo irónico, porque entonces es una conversación frente a la cual no hay acción y hay mucho tabú y hay mucho desconocimiento, pero entonces al mismo tiempo es que impactante que se convierta en un comentario normal, Pues es que vuelvo ¿no? al Como, ay, punto. no, es que no sé quién se suicidó, es que no sé quién se pegó un tiro, es como, esto no puede ser, no, o sea, no puede ser una conversación como cotidiana y normal. Yo creo que la ignorancia nos hace pasivos. Claro. Entonces, como no sabemos cómo enfrentarlo ni cómo resolverlo, pues eso pasa normalmente que tú lo dejas como ahí, guardado debajo del tapete y el día que alguien llegue y me tenga la solución, pues lo saco para ver cómo lo resuelvo. Entonces, sí, soy consciente que cuando uno se reúne con colegas y estamos en un almuerzo hablando y se pasan esas anécdotas, nadie tiene una solución. Nadie dice, Hay que oiga, hacer hay que esto. hacer esto. Oiga, ¿por qué no trabajamos en la salud mental de la gente? Oiga, ¿por qué no propiciamos un café semanal o mensual para hablar no de trabajo, sino hablemos de la vida, de qué estamos sintiendo, qué estamos Ujú. viviendo? Ese café semanal con el CEO, que a veces lo tenemos en el grupo, pues es chévere porque está prohibido hablar de trabajo. Entonces, venga, hablemos, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa con tus ¿Qué hijos? hiciste el fin de ¿Qué hiciste el fin semana? de semana? ¿Cuál es tu propósito? Si te gusta este trabajo, no te gusta este trabajo, pero no para profundizar en el trabajo, sino en tus expectativas Y es como que, ser humano. claro, y entonces fíjate que ahí empieza a hacer un trabajo de todo lo contrario que decíamos ahora, de que el empleado es números y el empleado es su hoja de vida y su cargo. Entonces digamos que esas dinámicas empiezan a humanizar Ujú. al trabajador y es como, no debería ser ni siquiera un trabajo que estemos haciendo porque es que somos seres humanos igual, como que en qué momento se nos olvidó, en el afán de qué. Lo que pasa es que ahorita estamos en un afán de responder a otros retos del mercado. Entonces salió la IA. Entonces la IA se vuelve una amenaza para el empleado. Entonces ahora le compites a la IA y es que mi cargo lo va a reemplazar la IA y el dueño de la empresa ahora me quiere reemplazar por el de la IA. ¿Sí? Hmm. Entonces esto se vuelve una competencia enorme donde se deshumaniza a la empresa. Y me voy para el otro extremo. Cuando ya las compañías están demasiado tecnológicas, el usuario busca volver a un contacto humano, porque uno se dice, Total. oiga, qué mamera me está respondiendo el Un bot bot, del, sí, yo quiero del hablar. WhatsApp y me manda 8 opciones y no ninguna la que quiero. Entonces, al final, todos los extremos son malos. Y en todo tema corporativo debe haber un equilibrio. Entonces, mi invitación es a que, obviamente, los líderes de las organizaciones nunca desestimemos que una empresa sin gente nunca va a prosperar. Y que cualquier trabajo potencialmente enferma, porque tiene cargas de estrés importantes. Y yo creo que si uno Sí, entiende eso, entonces empieza a actuar, porque es lo que tú decías hace un rato y lo que hablábamos, y es como si se hubieran como separado las cosas, como no, una cosa es el trabajo y otra cosa es el ser humano en su vida con su salud. Es como, no, 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 es que su salud también depende de esto que pasa acá, porque además pasa un montón de tiempo. Creo que también en algún momento me encontré, no hay mentira más grande que decir que yo salí del trabajo y dejé mis problemas en el trabajo y no me los llevé para la casa. Y viceversa. No hay mentira claro, más grande que uno decir salí de mi casa y dejé mis temas de la casa y no me los llevé al trabajo.
¿Listo? Entonces, mientras uno se siga mintiendo y tratando de mostrar lo que no es, pues imagínate el reto que le estoy poniendo a mi cerebro. Le estoy diciendo, muéstrele a mi jefe lo que yo no estoy sintiendo. Y muéstrele a mi familia lo que tampoco estoy sintiendo en el trabajo. Entonces, pues ahí se terminan de desarticular todos esos factores. Y entonces, creo que en algún momento leía eso y esa situación te empieza a generar un estrés multiplicado por 2. Claro. Y es que ahora tienes la angustia de no verte angustiado, Claro. ni de mostrar tu estrés, ni de reflejarlo. Entonces, porque además hay algo que yo he descubierto en las 20 y pico de conversaciones que he tenido en este podcast, y es que todos los seres humanos creemos que podemos con todo. Entonces es claro, no me puedo ver angustiado, estoy vuelto nada, me está pasando esto en mi casa, o llegué a la casa y tengo que estar bien con mi esposa, pero acaba de pasar una embarrada gigante en el trabajo, pero no importa porque yo puedo. Y es como, no, de verdad no podemos. Es que hay un temor a vernos débiles. Y en algún momento, yo me separé hace poco, y en algún momento llegué a la oficina y dije, no, pues hoy estoy mal porque la separación me está dando duro. Y a uno lo primero que le dicen es, pero venga, no pilas, porque es que uno no puede ver al gerente débil, uno no puede ver al gerente derrumbado. Claro, como que el mundo corporativo no quiere ejecutivos débiles, ¿no? Claro, exacto. Entonces, yo les digo, no conozco el primer CEO perfecto. No conozco el primer CEO de hierro. Pero pues creo que en Grupo Arquim no queremos tampoco eso. Queremos gente que si está viviendo algo, lo manifieste. Porque además hay un tema y es la empatía. Y cuando nosotros como seres humanos somos empáticos con quien está al frente, tenemos más conexión. Y cuando yo tengo más conexión con la gente, podemos entendernos a nivel de comunicación de una manera mucho más interesante. Cuando yo tengo empatía con mi cliente, sé cómo venderle la solución que está buscando para su necesidad. Cuando yo tengo empatía con mi jefe, sé cómo ir y mostrarle y pedirle las cosas que de pronto abajo vemos que la compañía necesita. Y al final, ¿qué termina eso? Abriendo puertas. Entonces, cuando nosotros empezamos a vernos de esa forma y empezamos a expresar con sinceridad, sin duda las puertas en cualquier entorno familiar o laboral se empiezan a abrir. Y ahora llegando como a ese otro punto o a esa otra cara de la moneda de esta conversación hemos hablado de esa responsabilidad que tienen las empresas, que tiene la empresa privada, los grupos, las grandes multinacionales o las pequeñas empresas, en fin. Pero la salud mental, y también lo hemos dicho, va mucho más allá del diagnóstico, la salud mental va mucho más allá del trabajo personal, hay responsables de la salud mental y uno de esos grandes responsables es el Estado. En Colombia, hoy por hoy, digamos que tenemos una ley de salud mental que es, digamos que un hecho histórico, pero desde tu opinión y tu perspectiva, ¿qué tan eficiente crees que sea hoy por hoy, por ejemplo, tener esa ley de salud mental? Que lo que hace es institucionalizar la salud mental. Pero decías hace un rato, las políticas públicas, yo no creo en las políticas públicas y por eso los empresarios y las empresas nos hemos tenido que cargar una responsabilidad. ¿Qué opinas de ese tema? Yo creo que el Estado hizo un check. O sea, dijo, tenemos que sacar una ley, la sacamos. Check. Pero es muy bonito sacarla, lo retador es implementarla. Claro. Entonces, cuando quieren implementarla y revisan en su propia casa, porque el Estado empieza a mirar bueno, con las EPS, ¿cómo lo trabajamos desde el ministerio? Y venga, ¿cómo hacemos la vaina? Y se dan cuenta que, nos recortaron el presupuesto. No tenemos la capacidad para llegar donde queremos llegar. No hay personal. Pues no es nuestro problema. Nosotros ya cumplimos con sacar la ley. ¿Cómo hacemos que se cumpla? Dejémosle la responsabilidad a otros. No sé si explícitamente o implícitamente, pero al final los que terminamos viendo la necesidad somos nosotros los empresarios. Y los empresarios no podemos vivir sin nuestra gente. Por ahí dicen, este cargo no es indispensable. Yo nunca he dicho que la persona es indispensable, pero en general el ser humano sí es indispensable para las compañías. Entonces terminamos nosotros, insisto, echándonos a cuestas esa responsabilidad y viendo cómo lo dinamizamos. Y acá se vuelve el famoso discurso y es que el sector privado sí se une mucho para eso. Entonces se empieza a sacar al sector público de la responsabilidad. ¿Y a quién empiezan a juzgar? Pues al que sí lo está haciendo. Privado, entonces claro.
pero es que las empresas privadas no tienen toda la capacidad para atender a todos sus empleados. Es que el recurso de salud privado tampoco tiene toda la capacidad. Y eso es también cierto, ¿sí? Entonces, al final se termina viendo una cara oscura, pero siempre he dicho que es como una máscara que a uno le toca ponerse por... No, más bien te voy a decir otra cosa. Un presidente de un grupo empresarial muy importante con el que tuve mi primera experiencia laboral decía: toda buena acción tiene su merecido castigo. Entonces, eso es lo que nos pasa a los empresarios, que nos ponemos la camiseta porque nos ponemos a hacer una responsabilidad que no era 100% nuestra, pero y si algo falla, nos juzgan. Claro, porque ya tenemos la responsabilidad sobre el hombro. Exacto. Y entonces cuando uno ya se lo empieza a decir, no, pero venga, es que esto era un tema de salud pública y yo acá me metí, fue un poquito más profundo a arreglar lo que no me tenía que meter a arreglar, pues es cuando lo empiezan a juzgar. Pero sin duda hoy en día es mucho más lo positivo que lo negativo cuando nosotros los empresarios nos hemos puesto a atacar estos temas, a ser los pioneros, a priorizarlo, porque en Grupo Arqui primero están las personas. Entonces cuando decimos todo lo que tengamos que invertir en la gente para que ellos se sientan cómodos trabajando, para que ellos tengan todas las herramientas trabajando, pero además para que su parte emocional y física esté bien manejada y puedan volver a su casa felices, lo vamos a hacer, porque van a ser personas más comprometidas con nosotros. Y lo movemos en cifras y lo mostramos en cifras. ¿Bien? Pero desafortunadamente cuando por ahí también pasa, hay empleados que dicen, no, pero esto para qué, esto no me sirve, es que esto no sé qué, y yo me siento incómoda mostrando mi vida personal y frente a todos los de la compañía. Entonces la gente también termina diciendo, este no es mi ambiente, y prefiero irme y quedarme a ciegas y no atacar mi problema. Entonces terminó siendo el malo del paseo porque le mostró el camino. Entonces son cosas que van pasando y cosas que seguramente, ojalá, cuando el gobierno y cuando empecemos a equilibrar esas responsabilidades entre el sector público y toda la gente tenga la posibilidad de acceder a profesionales para manejar temas de salud mental, pues se empieza a valorar más lo que hacemos las compañías por eso. Como persona, yo creo que esta pregunta no es como desde la perspectiva de CEO, de empresario. ¿Qué sueñas o qué impacto sueñas ver materializado a través del trabajo que está haciendo tu empresa en términos de salud mental? No, yo creo que a nivel personal nunca he hecho algo buscando como un rédito personal. Yo siempre pienso que lo que uno puede hacer por la gente o por la comunidad, al final lo terminan mostrando son ellos mismos. Y creo que al final busco es una satisfacción personal. Cuando uno ve que una persona tuvo herramientas para afrontar la depresión o temas de ansiedad o prevenir que algún familiar cercano tomara una mala decisión de pronto de quitarse la vida, ya uno dice, esa era mi misión. Eso era lo que tenía yo que hacer. ¿Tú crees que gran parte de ti la defines a través de poder ayudar a los demás? Es decir, Sí. ¿los actos de servicio son importantes para ti como persona? Sí, yo creo que desde mi formación, pues de la formación que me dieron mis papás, siempre he visto actuaciones es de servir, de ayudar. Y de hecho uno de mis inconvenientes que los trabajé con mi psicóloga en algún momento es que me volví el anfitrión de los demás y olvido a veces ser el anfitrión de tu vida, de mi vida. Entonces me preocupo mucho por dar, porque la gente esté bien, porque si les falta algo no se los pueda ayudar a conseguir. No desde el punto de vista asistencialista ni filantrópico, todo es con un propósito y también que sea muy valorado para ellos, ¿no? Como ayudar a los demás a construirse a sí mismos. Exactamente, sí, correcto. Entonces, creo que al final a mí me llega esa satisfacción. Personalmente y con la compañía apoyamos, por ejemplo, a unos niños en Valledupar y cuando uno ve cómo les transforma la vida, pero con propósito y con acciones reales, para mí eso es súper gratificante, sentir ese cariño de ellos, sentir lo que uno les ha evitado. Claro. Entonces, para mí eso me llena más que cualquier otra cosa. Y ahora, como empresa, desde el grupo, ¿qué sueñas lograr a través de toda esta conversación que el grupo está teniendo, a través de todo el trabajo que está haciendo internamente, a través de
todos los espacios como este que está apoyando el grupo para que la conversación empiece a llegar a más personas, a más individuos, a más empresas. Llevamos 2 años muy importantes a nivel emocional en la compañía. El año pasado lo catalogamos el año de cumplir sueños. Y básicamente porque en esa cercanía que tenemos al escuchar a nuestros empleados, nos dimos cuenta que muchas veces ellos no necesitan una ancheta, no necesitan algo material. A veces necesitan es inversión en ellos mismos, herramientas para que ellos sigan creciendo. Y el año pasado, por ejemplo, en la fiesta de fin de año, creo que por primera vez en la historia se me salieron las lágrimas al ver el agradecimiento de ellos y todo lo que ellos han logrado al estar vinculados con la compañía. Entonces eso nos empezó a motivar mucho más, a darles cada vez más herramientas personales y que ellos la pusieran a favor tanto de ellos como de la empresa. Y este año, de hecho, estamos sumamente emocionados porque empezaron a transformar eso en acciones puntuales. Entonces vemos que la gente está más comprometida con buscar ayuda, con buscar fortalecer sus competencias laborales, con buscar herramientas emocionales, con traer a la mesa cosas que a veces eran prohibidas hablar en el ambiente corporativo. Y más allá de eso, ver historias de vida de sus familias donde nos dicen, oiga, muchísimas gracias por todo eso que nos mostraron porque entendí que mi hija necesitaba ir a tal sitio. O entendí que un familiar tenía que buscar ayuda pronto porque ya estaba llegando a un punto crítico. Y eso al final nos termina desanimando para seguir haciendo más cosas y que la comunidad lo vaya viendo a nivel general como un beneficio. Will, muchas gracias, no solamente por esta conversación y por estar acá, sino yo creo que por hacer realidad a través del apoyo que el grupo tiene con este proyecto, porque es decir, muchas personas y tú conocen mi historia y creo que la motivación que existe detrás de todo esto y creo que está en absoluta sinergia con eso que acabas de decir. Yo creo que yo lo defino en una frase que alguna vez escribí yo siento que no, ¿de qué vale vivir lo que vivimos si a través de nuestra propia experiencia no podemos entregar a alguien algo que pueda ayudarlo a transitar su vida más fácil? Mi intención siempre de contar mi historia, de darle voz a un montón de personas que han pasado por acá, nunca ha sido tener algo de regreso, sino más bien entregar algo y un impacto que, como tú bien lo decías, un mensaje que me llegue a mí en redes sociales, una persona que comente, una persona que diga gracias por ese espacio, necesitaba escuchar eso, para mí ya el trabajo se está haciendo. Yo creo que uno muchas veces quisiera ser ambicioso con ese impacto y que llegara a millones y millones de personas, pero por algo se empieza. Y este proyecto nace pues en el 2025 con yo creo que mucha ilusión y se puede materializar en gran parte por cómo crees en mi voz, por cómo crees en la voz de todas las personas que se sientan acá a contar su historia y el impacto que eso tiene en la estructuración de este proyecto, en la personalidad y la esencia del proyecto, ¿cierto? Entonces, desde el fondo de mi corazón te lo agradezco muchísimo porque nuevamente volvemos a lo mismo. Yo creo que más allá de los números, más allá de los proyectos, más allá de las empresas, cuando las cosas tienen un propósito claro y un propósito robusto y un propósito cargado de propósito, aunque suene redundante, es cuando realmente, o sea, es lo que realmente vale la pena. Entonces, agradecerte mucho porque ir al Fondo Podcast en gran medida es gracias a ti, gracias a Arquiv y gracias a que crees en este proyecto. Susi, el agradecido aquí soy yo, porque gracias a tu valentía, porque sin duda no es fácil contar desde adentro lo que uno ha vivido y más cuando atañe a temas emocionales, pues encontramos una conexión que a veces uno dice que es una casualidad, pero yo siempre siento que las cosas pasan por algo y llegaste a mi vida en un momento en el que teníamos que de pronto unirnos para transformar.
para generar esa semilla. Y creo que eso es lo que estamos logrando. Uno a veces las situaciones las ve minúsculas, pero cuando ya le empieza a compartir con otras personas y empieza uno a ver eso que se está generando, cómo está impactando en ellos, uno ya dice, no, esto no es chiquito. Esto es algo de impacto, es algo grande, es algo que venimos viendo no solo a nivel personal, sino a nivel empresarial. Y nosotros como compañía siempre estaremos dispuestos a tenerle esas puertas abiertas para estos momentos, para estas herramientas y a nivel personal, pues para uno poder aportar desde su experiencia lo que ha vivido y que ojalá este capítulo sea el inicio para muchos empresarios para que busquen canales mediante los cuales puedan dar esas herramientas a su gente y brindar espacios para que el tema de la salud mental se vuelva un común denominador en sus charlas y no un tabú escondido. Y de un discurso. Y un discurso sin acción. Tal cual. Muchas gracias y nada, gracias a todos los que yo creo que capítulo tras capítulo se han conectado con las historias, como lo dice Willy, como lo decía yo, realmente la única intención acá es entregar conversaciones que les sirvan, conversaciones que sanen, conversaciones que funcionen para su vida. Entonces, nada, muchas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias a ti.